buenas noches. Vamos con lo mejor de la información deportiva. Los capitanes de la Ciudad de México, el equipo precisamente que debutará en la temporada 2017-2018 de la Liga Profesional de Básquetbol de nuestro país, se hizo de otro seleccionado nacional, nueva contratación para el equipo de la capital del país. Se trata precisamente de Peri Meza. Los capitanes, el equipo de básquetbol de la Ciudad de México, anunció la contratación de otro seleccionado nacional, el experimentado Peri Meza. Meza estará bajo las órdenes del coach español Ramón Díaz en la nueva escuadra de la capital del país, que arrancará actividades el próximo mes de octubre en la temporada 2017 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Peri es el jugador que más llamados tiene con la selección desde el 2003, siendo un talento mexicano con más de 13 años en el básquetbol internacional y profesional, con paso por los Halcones de Jalapa y pionero, cuya cualidad en la duela es la defensa. Vianey Zárate, 21 Noticias. Pues están armando y armando muy bien los capitanes de la Ciudad de México, que seguro serán serios contendientes al título a pesar de ser su temporada debut en la Liga Profesional de Básquetbol. Recordemos que van a jugar en el gimnasio Juan de la Barrera a partir del próximo mes de octubre. Arranca la temporada jugando contra las Garzas de Pachuca. Cambiamos de tema para hablar de lucha libre porque se viene ya la triple manía en la Arena Ciudad de México, teniendo como platillo estelar precisamente el duelo de máscaras entre Dr. Wagner Jr. y Psycho Clown. Fue dado a conocer el cartel del evento Triple Manía 25 que se llevará a cabo en la Arena Ciudad de México el próximo 26 de agosto y que tendrá como platillo estelar la tan esperada lucha de máscaras entre Dr. Wagner Jr. y Psycho Clown. Además del duelo entre Wagner Jr. y Psycho, la velada en el inmueble de Azcapotzalco se complementará con el torneo del 25 aniversario, donde 30 gladiadores disputarán un trofeo, el megacampeonato, título latinoamericano y el crucero. Los tres en poder de Johnny Mundo los pondrá en juego contra Hijo del Fantasma y Tejano Jr. en una lucha con sillas, mesas y escaleras. También habrá una lucha callejera entre Pagano y el Mesías, mientras que por el campeonato de parejas se enfrentarán los campeones Escoria y Cuervo contra tres duplas, que serán Drago Aerostar, Monster Clown, Mother Clown y una pareja de la empresa estadounidense TNA. Vianey Zárate, 21 Noticias. Pues va a estar bueno, va a estar muy bueno para los que les gusta la lucha libre. La AAA siempre he pensado que es un poco más de show, de colorido, de espectáculo que el Consejo Mundial de la Lucha Libre, que digamos son más conservadores, más pegados a lo tradicional. A lo tradicional, esa es la palabra. Iba a decir lo antiguito, no, a lo tradicional. Ahí está estas dos empresas que son las que prácticamente mandan en el mercado en nuestro país y más aquí en la Ciudad de México. Vamos a ver los resultados de esta noche en la Copa MX. Ya se jugaron los tres partidos, fueron muy temprano y ya están los tres resultados. Monterrey derrotó muy fácil 3-0 en casa al Celaya. Cruz Azul, se va Cruz Azul también en la Copa, 1-1 en su debut frente al Atlético Zacatepec. Y las Chivas, el actual campeón de la Copa MX y también de la Liga, cayó 2-0 en la casa de Santos Laguna. Dos penaltis en contra del equipo de Matías Almeida, que apostó por los jóvenes en este encuentro. Es la información deportiva, Alejandro, muchas gracias.